El sol brillaba intensamente sobre la ciudad de Nueva York, iluminando los altos edificios de vidrio y acero que formaban el horizonte. Eduardo Gómez, un hombre de mediana edad, se encontraba en su lujosa oficina en la cima de una de las torres más imponentes. Era un espacio elegante, decorado con obras de arte contemporáneo y muebles de diseño. Desde su ventana, la vista era espectacular. Sin embargo, para Eduardo, la belleza del paisaje no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su interior. A pesar de haber construido un imperio desde la nada, Eduardo se sentía atrapado en un mundo de éxito superficial. La gente lo admiraba por su astucia empresarial, pero pocos conocían la historia detrás de su éxito. La sonrisa que mostraba en las reuniones era una máscara que ocultaba el dolor de la culpa y la soledad. Desde que su hija Sofía había desaparecido de su vida años atrás, el brillo de sus logros se había desvanecido, dejándolo con un profundo sentido de pérdida. Cada mañana, Eduardo comenzaba su día con la misma rutina. Se levantaba a las 6:30, tomaba una ducha rápida y se vestía con un traje impecable. Luego, se sentaba a desayunar solo en una mesa amplia, rodeado de un lujo que no podía disfrutar. Mientras saboreaba su café, su mente divagaba hacia el pasado. Recordaba a Sofía como una niña llena de vida, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Era su única hija, su orgullo y la relación que habían tenido antes de que todo se desmoronara. Sofía había sido un rayo de luz en su vida, pero la separación se había producido de la forma más dolorosa. Después de su divorcio con Clara, la madre de Sofía, las cosas se volvieron complicadas. Clara había decidido mudarse con Sofía a otra ciudad, llevándola lejos de Eduardo. A pesar de sus intentos de mantenerse en contacto, la comunicación se volvió escasa hasta que finalmente se cortó por completo. Eduardo se encontraba en un constante tira y afloja entre el deseo de buscar a su hija y el miedo a que la hubiera perdido para siempre. La jornada laboral avanzaba sin piedad. Las reuniones se sucedían una tras otra, y Eduardo se mantenía enfocado en el trabajo, pero su mente siempre regresaba a Sofía. En un intento de distraerse, decidió revisar su correo electrónico. Mientras deslizaba la pantalla de su computadora, un mensaje llamó su atención. Era de una dirección desconocida, un perfil anónimo que no reconocía. ¿Eres tú, papá? El corazón de Eduardo se detuvo por un momento. Sus manos temblaban al leer esas palabras simples, pero cargadas de significado. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Podría ser realmente ella? Tras tantos años de silencio, esa pregunta resonaba en su mente como un eco. El miedo y la esperanza se entrelazaron en su pecho mientras pensaba en la posibilidad de reencontrarse con su hija. Sin embargo, también había una voz en su cabeza que le advertía de los peligros de abrir viejas heridas. ¿Y si es solo una broma cruel? ¿Qué tal si no es ella? Se preguntaba. ¿Y si no está lista para perdonarme? La curiosidad superó su ansiedad. Eduardo decidió responder. En el mensaje se presentó brevemente, expresando su deseo de hablar y saber más. La respuesta no tardó en llegar, y con cada palabra que leía, su corazón se aceleraba. Sofía no solo estaba viva, sino que había estado tratando de comunicarse con él. Sus palabras eran una mezcla de dolor y anhelo, revelando que ella había cargado con el peso de su ausencia durante todos esos años. En ese instante, Eduardo supo que había llegado el momento de enfrentar su pasado. Las preguntas lo asaltaban: ¿dónde había estado su hija? ¿Qué había pasado en su vida? ¿Qué decisiones habían llevado a esa separación? Estaba decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. A medida que el día avanzaba, la vida de Eduardo se tornó un torbellino de emociones. Las reuniones y llamadas telefónicas perdieron su importancia. Su mente estaba ocupada en planear el siguiente paso. Decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Necesitaba encontrar a Sofía y reconstruir lo que había perdido. Al caer la noche, Eduardo se sentó en su oficina,
contemplando la ciudad iluminada. La soledad que había sido su compañera durante años se sentía más intensa que nunca. Pero en el fondo de su corazón había una chispa de esperanza. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de dolor y revelaciones, pero también estaba seguro de que valdría la pena. Eduardo despertó a la mañana siguiente con la mente llena de pensamientos sobre Sofía. Había pasado la noche en vela, revisando el intercambio de mensajes una y otra vez, como si al hacerlo pudiera descifrar algún secreto oculto. La vida continuaba en la ciudad, pero para él, el tiempo se había detenido. En su desayuno, una tostada con aguacate y un café fuerte, su mente divagaba entre recuerdos de su hija y el futuro que podría estar esperándolo. Decidió que no podía esperar más. La incertidumbre lo consumía y tenía que actuar. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar. Buscó en redes sociales, en perfiles públicos, cualquier pista que pudiera conducirlo a Sofía. Al principio, se sintió abrumado por la cantidad de información disponible. Redes de amigos, conocidos y un sinfín de fotos de personas que nunca había visto. Sin embargo, su determinación era fuerte. A medida que pasaban las horas, la angustia se transformaba en un enfoque decidido. En una de sus búsquedas, encontró una cuenta de Instagram que parecía pertenecer a su hija. La foto de un paisaje soleado lo detuvo en seco. Era un lugar que reconoció de inmediato, la cabaña que habían visitado juntos en verano, donde habían pasado momentos felices. La imagen estaba llena de comentarios y reacciones, pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al leer los textos. Sus amigos le comentaban sobre lo hermosa que se veía y lo feliz que parecía. Eduardo sintió una mezcla de alegría y tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuánto había perdido en esos años? Decidido a no dejar pasar la oportunidad, Eduardo envió un mensaje directo a la cuenta. Con un corazón palpitante, se presentó y le explicó quién era. Mencionó el reciente intercambio de mensajes y su deseo de hablar. La espera fue angustiosa, cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, cuando la notificación de respuesta llegó, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Gracias por tu mensaje. No sé si estoy lista para hablar. Ha pasado mucho tiempo. Esa respuesta fue como un balde de agua fría. Eduardo sintió cómo la esperanza se desvanecía nuevamente, pero no estaba dispuesto a rendirse. Respondió con más sinceridad, compartiendo sus sentimientos de culpa y tristeza, reconociendo su papel en la separación. Días se convirtieron en semanas. Eduardo persistió, cada día enviando mensajes, expresando su deseo de entender, de escuchar, de reconectar. Sofía finalmente respondió. Su tono era más cálido, y a través de sus palabras, Eduardo comenzó a vislumbrar a la joven en la que se había convertido. He estado en un lugar difícil, pero quiero hablar. Tal vez un café, si te parece bien. Esa simple frase llenó de luz el día de Eduardo. La emoción lo invadió, estaba cerca de lo que había anhelado durante tanto tiempo. Organizó un encuentro en un café acogedor, el tipo de lugar donde las conversaciones fluyen y el tiempo parece detenerse. Era el momento de conocer a Sofía nuevamente. El día del encuentro llegó y Eduardo sintió que la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su interior. Vestido con su mejor traje, decidió que debía lucir impecable, no solo por su hija, sino también para sí mismo. Quería que ella viera que había cambiado, que estaba dispuesto a luchar por su relación. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho llenó el aire. Eduardo eligió una mesa en la esquina donde podría ver a la entrada y esperar con anticipación. Con cada minuto que pasaba, su corazón latía con más fuerza. Finalmente, vio a Sofía entrar. Era como si el tiempo no hubiera pasado, había un aire familiar en su forma de caminar, en su manera de observar el lugar. Sofía llevaba una chaqueta de mezclilla y una blusa blanca, su cabello largo caía en suaves ondas sobre sus hombros. Cuando sus miradas se encontraron, Eduardo sintió una ola de emociones, el amor paternal,
la nostalgia y una profunda tristeza por todo lo que habían perdido. Ella se acercó con cautela y Eduardo se levantó, tratando de ocultar su nerviosismo con una sonrisa cálida. «Hola, Sofía», dijo con voz temblorosa. «Hola, papá». Su respuesta fue suave, pero había una carga de sentimientos en esas dos palabras. Se sentaron frente a frente, el silencio que siguió era pesado, lleno de un pasado compartido y de muchas palabras no dichas. Eduardo rompió el hielo. «Gracias por venir. He estado esperando este momento durante tanto tiempo». Sofía asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. «Yo también, pero es difícil. Tantas cosas han pasado». Con cada sorbo de café, Eduardo se sintió cada vez más a gusto, comenzando a abrirse sobre su vida, su negocio, pero también sobre su dolor y la culpa que había llevado durante años. Sofía escuchaba atentamente, sus ojos fijos en él, y Eduardo pudo ver una chispa de comprensión en su mirada. A medida que la conversación avanzaba, Eduardo comenzó a aprender sobre la vida de Sofía. Ella le habló de sus años de adolescencia, de cómo había lidiado con la separación, de las inseguridades que la acompañaron. «Me sentí perdida, como si nadie entendiera lo que estaba pasando. Tu ausencia fue un vacío que nunca supe cómo llenar». Las palabras de Sofía golpearon a Eduardo como una ola. «Nunca quise que sintieras eso. Siempre estuve allí, tratando de encontrarte». Sofía se detuvo, mirando hacia abajo. «No siempre era fácil. La vida no fue justa». Eduardo sentía el peso de la culpa aplastándole el pecho. «Lo sé, y lamento profundamente que haya sido así. Hice lo que pude, pero nunca pensé en cómo eso te afectaría a ti». La conversación continuó fluyendo, hablando de recuerdos, anécdotas y los momentos felices que una vez compartieron. Pero había un tema que seguía en el aire, algo que aún no estaban listos para abordar. Al final de la cita, Eduardo se sintió esperanzado, pero también inquieto. Sofía había empezado a abrirse, pero había mucho más que discutir. Cuando se despidieron, Eduardo se sintió más conectado con su hija de lo que había estado en años, pero había una sensación de incompletud. «Nos vemos pronto, ¿verdad?», preguntó Eduardo. Sofía sonrió débilmente. «Lo espero». Las semanas pasaron y el reencuentro había dejado una huella profunda en ambos. Eduardo pensaba en Sofía a cada momento, su presencia, su risa, el brillo de sus ojos. La ansiedad de no saber cuándo volverían a verse lo consumía. En cada reunión de negocios, en cada almuerzo, su mente vagaba hacia su hija. Finalmente, acordaron verse de nuevo. Esta vez, el encuentro sería en un parque, rodeados de naturaleza, un espacio más relajado que un café. Sofía llegó, vestida de manera casual, con una camiseta de algodón y jeans, y Eduardo sintió que cada encuentro la acercaba más a su corazón. «Este lugar es hermoso», comentó Sofía, mirando a su alrededor mientras se sentaban en un banco bajo un árbol frondoso. «Sí, solíamos venir aquí. Te traía a jugar, ¿recuerdas?». «Lo recuerdo», respondió ella con una sonrisa, pero había un aire de tristeza en su voz. «Me preguntaba si volverías a buscarme». Eduardo sintió la punzada de la culpa. «Siempre estuve buscando la manera de acercarme. Fue más complicado de lo que pensé». Sofía lo miró a los ojos, buscando sinceridad. «¿Por qué no luchaste más? ¿Por qué dejaste que se fuera?». La pregunta lo tomó por sorpresa. No sabía cómo. «Después de tu madre». Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La imagen de Clara, su exesposa, apareció en su mente. «Fue un tiempo muy difícil para mí, y no quería interponerse en tu vida». «Pero me dejaste», insistió Sofía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca entendí por qué no viniste a buscarme». Eduardo sintió su corazón romperse. Tenía miedo. «La última vez que te vi, todo se derrumbó. No sabía si lo que hacía era lo correcto. Pensé que era mejor dejarte ir».
El silencio entre ellos era denso. Sofía, con la mirada perdida, parecía procesar sus palabras. No sé si puedo perdonarte. Han pasado tantos años. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Quiero aprender a ser tu padre nuevamente, dijo Eduardo, la sinceridad en su voz resonaba en el aire. Sofía sintió, su expresión aún conflictuada. Está bien. Solo necesito tiempo. Pasaron la tarde hablando, y aunque había dolor y preguntas sin respuestas, también había un nuevo sentido de conexión. Eduardo se sintió optimista, cada pequeño paso que daban parecía acercarlos un poco más. A medida que pasaban los días, Eduardo y Sofía se encontraban regularmente. Cada encuentro era una mezcla de alegría y tristeza. Se reían de los recuerdos, pero también había momentos de tensión donde el pasado se hacía presente. Un día, durante un almuerzo en un restaurante italiano, Sofía comenzó a abrirse más sobre su vida. No fue fácil crecer sin ti, confesó, sus ojos fijos en el plato. Tuve que aprender a hacer las cosas por mí misma. Lo sé, respondió Eduardo, sintiendo una punzada de culpabilidad. Quiero saber más. Quiero entender lo que pasaste. Sofía suspiró, preparándose para compartir algo que había mantenido oculto. Tuve que mudarme varias veces después de que mamá y tú se separaron. Nunca me quedé en un lugar el tiempo suficiente para hacer amigos. Me sentía sola, como una extraña en todos lados. La historia de su vida comenzó a desnudarse ante él. En la escuela era el objetivo de los matones. Me llamaban la chica sin padre, y eso me hirió. Las palabras de Sofía fueron como cuchillos para Eduardo. Lamento tanto que hayas pasado por eso. Nunca quise que te sintieras así. Lo sé, papá, ella dijo, con un tono que indicaba comprensión. Pero no me quedé sentada esperando que volvieras. Aprendí a defenderme. Hice amigos y también perdí algunos. La conversación fluyó entre risas y lágrimas. Eduardo compartió historias sobre sus éxitos, pero también sus fracasos, tratando de mostrarle que no era perfecto y que también había luchado. Finalmente, Sofía reveló algo que había mantenido en secreto. Me he estado viendo con alguien. La noticia tomó a Eduardo por sorpresa. ¿Alguien especial? Sofía asintió. Se llama Lucas. Nos conocimos en la universidad y ha sido un gran apoyo. Eduardo sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de que su hija tuviera a alguien en quien apoyarse, pero por otro lado, la idea de que ella necesitara a alguien más lo incomodaba. ¿Lo has llevado a casa?, preguntó con cautela. Sofía sonrió. No. Aún no estoy lista para eso. Esa noche, Eduardo reflexionó sobre la conversación. Sofía había cambiado, había crecido, y él necesitaba aprender a conocer a la mujer que había llegado a ser. Sin embargo, una sombra de celos se cernía sobre su corazón. A medida que Eduardo y Sofía continuaban su camino de reconciliación, la tensión comenzó a crecer entre ellos. La aparición de Lucas, el nuevo interés romántico de Sofía, trajo consigo una serie de desafíos. Eduardo se encontraba en una encrucijada. Quería apoyar a su hija en su búsqueda de la felicidad, pero no podía evitar sentir que había un intruso en su vida. Las veces que Sofía mencionaba a Lucas, Eduardo sentía una punzada de celos. Era un sentimiento irracional, pero no podía evitarlo. Una tarde, decidieron salir a caminar por el parque donde se habían reencontrado por primera vez. La conversación fluyó de manera ligera al principio, pero pronto la marea de emociones se tornó intensa. Sofía, ¿cómo es Lucas?, preguntó Eduardo, tratando de sonar casual, pero su tono era más inquisitivo de lo que pretendía. Es un buen chico, papá, Sofía respondió, su mirada fija en el horizonte. Me entiende y me apoya. Pero, ¿qué tanto lo conoces? ¿Es el tipo de persona con quien quieres pasar tu vida? La pregunta salió más fuerte de lo que había planeado. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Por qué te importa tanto?
¿Acaso tienes algo en contra de él? Eduardo sintió que la presión aumentaba. No es eso. Solo me preocupa que te lastimen. Después de todo lo que hemos pasado. Sofía frunció el ceño. No necesito que me protejas, papá. Ya soy una adulta. Puedo tomar mis propias decisiones. Las palabras la hirieron, pero Eduardo también se sintió a la defensiva. No quiero que pienses que no confío en ti. Solo quiero lo mejor para ti. El intercambio se volvió tenso y Eduardo sintió como el dolor de la separación resurgía. Sofía, por su parte, estaba frustrada. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que estoy tratando de vivir mi vida? Porque me duele verte seguir adelante sin mí, Eduardo admitió, sintiendo la vulnerabilidad en su pecho. Me duele no haber estado allí para protegerte. Esa noche, ambos se separaron en silencio, con una sensación de incomprensión que los acompañó. Eduardo sabía que necesitaba dejar que Sofía viviera su vida, pero la parte de él que la había extrañado tanto aún no estaba lista para soltar. Después de la discusión, Eduardo decidió que era hora de un cambio. Se sintió motivado a reconectar con su hija, pero también a hacer las paces con su pasado. Un día, recordó que habían planeado un viaje familiar a un lugar de vacaciones que habían querido visitar. En su mente, ese lugar se convirtió en un símbolo de lo que había perdido. Decidió que necesitaba hacer ese viaje, no solo por él, sino también por Sofía. Quería mostrarle que todavía había oportunidades para crear nuevos recuerdos. Sin dudarlo, comenzó a organizar un viaje a ese destino, que estaba en las montañas, donde la naturaleza y el aire fresco podían ofrecer un respiro. Cuando contactó a Sofía, ella estaba sorprendida pero intrigada. ¿De verdad quieres ir?, preguntó con un tono de incredulidad. Sí. Creo que podría ser una buena oportunidad para nosotros, para hablar y reconectar en un entorno diferente, respondió Eduardo. Después de unos días de dudas, Sofía aceptó. La idea de volver a un lugar que había sido parte de su infancia despertó en ella una mezcla de nostalgia y emoción. El día del viaje llegó. Mientras estaban en el coche, Eduardo podía sentir la tensión en el aire, pero también había una sensación de esperanza. Durante el viaje, comenzaron a hablar sobre cosas triviales, música, películas y recuerdos lejanos. La conversación se tornó más amena a medida que se acercaban a su destino. Al llegar, la belleza del paisaje los envolvió. Las montañas majestuosas, el aire fresco y el sonido de un arroyo cercano evocaron recuerdos de risas y juegos en la infancia. Mientras caminaban por los senderos, Eduardo sintió que había un cambio en la atmósfera entre ellos. Mira, papá, Sofía señaló hacia un árbol grande. ¿Te acuerdas de ese árbol donde solíamos jugar? Por supuesto. Recuerdo que solías escalarlo todo el tiempo, Eduardo sonrió, sintiéndose nostálgico. Sí, y a veces me caía, Sofía rió, y Eduardo se unió a ella, sintiendo que las barreras comenzaban a desvanecerse. Esa noche, mientras compartían una fogata, Sofía comenzó a abrirse sobre sus sentimientos. No sé cómo manejar todo esto. Tengo miedo de que lo que estamos construyendo no sea suficiente, confesó. Eduardo sintió el nudo en su garganta. Sofía, lo que importa es que estamos aquí ahora. Esto es solo el comienzo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar las cosas. Ambos miraron las llamas bailar y en ese momento, Eduardo sintió que su relación con Sofía estaba empezando a renacer. A medida que pasaban los días en la cabaña, Eduardo y Sofía compartieron momentos que recordaron para siempre. Hicieron excursiones por la montaña, exploraron la naturaleza y recordaron viejas historias. Cada risa compartida era un ladrillo en la reconstrucción de su relación. Una noche, mientras estaban sentados junto a la fogata, Sofía sacó su teléfono. Papá, tengo una idea, dijo, con una chispa en los ojos. ¿Qué tal si grabamos un video sobre nuestra historia? Puede ser algo divertido y significativo. Eduardo sonrió. Me parece genial.
Es una forma de documentar nuestra relación. Así, comenzaron a grabar pequeños segmentos. Hablaban sobre sus recuerdos, sus sentimientos y sus esperanzas para el futuro. Mientras hablaban frente a la cámara, Eduardo se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. El dolor del pasado seguía presente, pero la conexión que estaban forjando era palpable. Sin embargo, no todo era perfecto. En medio de sus días de alegría, la sombra del conflicto entre Eduardo y Lucas seguía latente. Sofía comenzó a hablar más de Lucas y aunque Eduardo trataba de mantener la mente abierta, a veces sentía que la conversación se deslizaba hacia un terreno incómodo. Lucas quiere venir aquí el próximo fin de semana, Sofía mencionó casualmente una mañana. El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Vas a invitarlo? Sí. Quiero que lo conozcas. El aire se volvió pesado y Eduardo luchó por mantener la calma. No estoy seguro si es una buena idea. Sofía lo miró, herida. ¿Por qué no? Es parte de mi vida, papá. Solo me preocupa que no lo conozcas lo suficiente, intentó explicarse, pero sus palabras sonaban vacías. No necesitas protegerme. Soy adulta, puedo decidir a quién invito, respondió Sofía, su tono defensivo. Eduardo sintió cómo el miedo y la frustración comenzaban a surgir. La conversación se tornó tensa nuevamente y ambos se separaron con un nudo en el estómago. El fin de semana llegó y Eduardo estaba ansioso. Lucas llegó puntual y Eduardo no pudo evitar juzgarlo al instante. Era un joven carismático, pero Eduardo sentía que algo no encajaba. Cuando Sofía lo presentó, se esforzó por mantener una sonrisa. Hola, soy Eduardo, dijo, extendiendo la mano. Lucas respondió con un apretón firme y Eduardo sintió un destello de competencia. La tarde avanzó y la tensión era palpable. Sofía, entusiasmada, mostraba a Lucas el lugar, pero Eduardo se sintió como un extraño. Mientras compartían anécdotas y risas, Eduardo se dio cuenta de que estaba tratando de encontrar algo que no le gustara en Lucas. Al caer la noche, la cena se convirtió en una oportunidad para que Eduardo se sintiera aún más incómodo. Entonces, ¿qué haces?, preguntó, tratando de sonar interesado. Estudio arquitectura. Siempre he soñado con diseñar edificios, respondió Lucas con una sonrisa. Eso suena interesante, comentó Eduardo, pero en su mente estaba pensando en lo que significaba eso para su hija. ¿Sería este el tipo de persona con quien Sofía debería estar? Mientras la cena avanzaba, Eduardo sintió que el tiempo se detenía. Lucas era encantador y aunque se esforzaba por mantener una actitud abierta, las dudas lo atormentaban. En su interior, temía que Sofía se alejara aún más. Después de la cena, Sofía sugirió hacer una caminata nocturna. Eduardo se sintió ansioso, pero accedió. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado, las tensiones aumentaron. Eduardo y Lucas se encontraron en una conversación tensa sobre sus visiones de vida. Creo que la arquitectura puede transformar comunidades, dijo Lucas. Es un poder que los diseñadores tienen para hacer una diferencia. Eduardo asintió, pero sintió que había algo en la forma en que Lucas hablaba que lo incomodaba. Sí, pero a veces se puede perder el foco. No todo se trata de la fama o el éxito. No creo que sea así, respondió Lucas, manteniendo la calma. Todos tenemos sueños y a veces se necesita un poco de ambición para alcanzarlos. La discusión se tornó más intensa y Sofía, entre los dos, se sentía incómoda. Chicos, solo estamos disfrutando de la noche, intervino, intentando calmar la situación. Eduardo, sintiendo que la tensión era innegable, decidió que era el momento de irse a casa. La noche terminó de manera tensa y el sabor amargo del conflicto aún estaba presente. Esa noche, Eduardo se sintió perdido en sus pensamientos. Se sentó en su cama, la luz de la luna entrando por la ventana, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Se dio cuenta de que había dejado que sus propios miedos y celos interfirieran en la relación que estaba tratando de reconstruir con Sofía.
La imagen de su hija feliz y plena le daba paz, pero también sabía que debía aceptar su vida como era ahora. La mañana siguiente, Eduardo se despertó con una nueva determinación. Decidió que era el momento de hablar con Sofía y expresar sus sentimientos. La vida era demasiado corta para dejar que el miedo lo guiara. Cuando se encontraron, Eduardo respiró hondo. «Sofía, tengo que hablar contigo sobre lo de ayer». Ella lo miró, su expresión aún algo fría. «¿Qué pasa, papá? Sé que puedo haber sido un poco duro con Lucas». «Quiero disculparme», dijo Eduardo, sintiendo cómo la tensión comenzaba a desvanecerse. «Solo me asusté. No quiero perderte». Sofía se sorprendió, y la dureza en su rostro comenzó a suavizarse. «Entiendo, papá. Lucas es importante para mí, pero también eres tú. No tengo intención de elegir entre los dos. Solo quiero que seas feliz», Eduardo admitió, sintiéndose más ligero. «Pero tengo miedo de que te lastimen. Me cuidaré, lo prometo. Y quiero que te des la oportunidad de conocer a Lucas». «Te va a gustar», Sofía respondió, un destello de esperanza en sus ojos. Esa conversación marcó un cambio en su relación. Aunque aún había incertidumbre, ambos comenzaron a trabajar juntos en el camino hacia adelante. Con el tiempo, Eduardo comenzó a abrirse a la idea de Lucas. Los encuentros se volvieron más frecuentes y aunque todavía había momentos de incomodidad, también había oportunidades para la conexión. Un día, mientras estaban en la casa de Eduardo, Sofía llegó con Lucas. «Papá, hoy quiero que hagamos algo diferente», anunció. «Quiero que todos cocinemos juntos». Eduardo miró a Lucas, quien sonrió con entusiasmo. «Me parece genial. Nunca he cocinado con tu papá», dijo, lo que provocó una risa de Sofía. Mientras se adentraban en la cocina, Eduardo sintió que la tensión disminuía. Cocinar se convirtió en un momento de unión. Mientras preparaban la comida, compartieron historias, risas y, sorprendentemente, se conocieron mejor. Al final de la noche, mientras cenaban, Eduardo se sintió más en paz. Había una sensación de aceptación en el aire. «Me alegro de que estén aquí. Sofía, tienes un buen amigo», dijo Eduardo, mirando a Lucas. Sofía sonrió, sintiendo que finalmente estaban en el mismo lugar. «Papá, esto es solo el comienzo. Quiero que sigamos construyendo esto juntos». Con el tiempo, Eduardo aprendió a dejar de lado sus temores y a disfrutar de la felicidad de Sofía. Los momentos compartidos con Lucas se convirtieron en oportunidades para sanar y crecer. Los meses pasaron y la relación entre Eduardo, Sofía y Lucas se volvió más fuerte. Eduardo se sintió agradecido por cada momento que compartían. La conexión que había comenzado a tejerse en la cabaña se había transformado en una red de amor y comprensión. Un día, mientras estaban en el parque, Sofía se acercó a Eduardo con una sonrisa. «Papá, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos un viaje familiar? Todos juntos, como una nueva familia». La propuesta sorprendió a Eduardo, pero también lo emocionó. «¿A dónde quieres ir?» «Siempre he querido visitar ese pueblo en la playa. Podría ser una gran oportunidad para relajarnos y seguir conociéndonos». La idea resonaba en el corazón de Eduardo. «Me encantaría. Vamos a hacerlo». El viaje se convirtió en una celebración de su nueva conexión. Rieron, exploraron y compartieron historias. Eduardo observaba a Sofía y Lucas, sintiendo una oleada de felicidad. La conexión que habían formado era real, y cada momento que pasaban juntos reafirmaba que estaban construyendo una familia nueva. Una noche, mientras estaban sentados en la playa, Sofía se giró hacia Eduardo. «Papá, ¿crees que algún día podremos dejar atrás el pasado?» Eduardo sonrió. «Creo que ya lo hemos hecho. Aprender del pasado nos ha llevado a este momento. Estamos juntos, y eso es lo que importa». La risa, la alegría y el amor llenaron el aire. A medida que el sol se ponía, Sofía, Eduardo y Lucas se abrazaron,
sintiendo que habían llegado a un nuevo capítulo, uno lleno de promesas y esperanzas. A medida que continuaban con sus vidas, la relación entre Eduardo y Sofía se fortaleció. El viaje a la playa se convirtió en un hito en su historia, un símbolo de la nueva familia que estaban creando juntos. A menudo, se encontraban recordando anécdotas de ese viaje, riendo y disfrutando del vínculo que habían forjado. Eduardo aprendió a aceptar que su hija estaba creciendo y que Lucas era una parte importante de su vida. Aunque había momentos de tensión, siempre encontraban la manera de comunicarse y resolver sus diferencias. La comprensión y el respeto mutuo se convirtieron en pilares de su relación. Un día, mientras se sentaban en el jardín, Sofía miró a su padre con seriedad. «Papá, quiero que sepas que estoy muy agradecida por todo lo que has hecho. No solo por lo de Lucas, sino por el esfuerzo que has puesto en nuestra relación». «Sofía, no hay nada más importante para mí que estar aquí contigo», respondió Eduardo, sintiendo que las palabras salían del fondo de su corazón. «He aprendido tanto de ti». Mientras hablaban, Eduardo se dio cuenta de que su relación había evolucionado en algo hermoso. Ya no era solo un padre preocupado, ahora era un amigo, un confidente. Sofía había crecido, y él también. A medida que las estaciones cambiaban, comenzaron a hacer planes para el futuro. Hablaron sobre las metas de Sofía, sus sueños y cómo Eduardo podía apoyarla en cada paso. El amor y el respeto se habían convertido en el fundamento de su relación y cada encuentro era una oportunidad para profundizar ese lazo. Con el tiempo, Eduardo aprendió a soltar el pasado y a mirar hacia el futuro con esperanza. La vida de Eduardo y Sofía seguía adelante y a medida que pasaba el tiempo, se sentían más cómodos el uno con el otro. La relación con Lucas se volvía más sólida y Eduardo aprendió a aceptarlo como parte de la vida de su hija. Un día, mientras estaban en casa, Sofía llegó con una noticia emocionante. «Papá, he recibido una oferta para trabajar en un proyecto de diseño arquitectónico. Es una gran oportunidad». Eduardo sonrió. «Eso es increíble, Sofía. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre supe que tenías talento. Pero hay un problema. Tendría que mudarme por un tiempo». La expresión de Sofía cambió y Eduardo sintió un nudo en el estómago. «¿A dónde?», preguntó, tratando de mantener la calma. «A la ciudad. Sería por unos meses, pero es una gran oportunidad para mí», explicó Sofía, buscando su reacción. Eduardo sintió una mezcla de emociones. «Entiendo que es una oportunidad increíble, pero me preocupa que te alejes. Papá, siempre estaré aquí para ti». «Esta es solo una parte de mi camino», Sofía respondió, intentando tranquilizarlo. La conversación se tornó intensa. Eduardo luchaba por aceptar que su hija estaba dando pasos hacia la independencia. Aunque quería apoyarla, la idea de perder su cercanía lo aterrorizaba. Finalmente, Eduardo exhaló. «Solo quiero que seas feliz, Sofía. Si esta es tu oportunidad, entonces ve por ello». Sofía sonrió, agradecida. «Te prometo que estaré en contacto. Esto no cambiará nuestra relación». Sofía se mudó a la ciudad, y aunque la distancia era difícil, Eduardo se sintió orgulloso de su valentía. Las semanas se convirtieron en meses, y ambos se esforzaron por mantenerse en contacto. Las videollamadas se convirtieron en parte de su rutina, y Eduardo disfrutaba cada conversación. Durante una de estas llamadas, Sofía compartió sus experiencias en la ciudad y Eduardo la escuchó con atención. «He conocido a muchas personas interesantes, y Lucas ha sido una gran ayuda para adaptarme», comentó Sofía. «Eso suena genial. Me alegra que tenga su apoyo», respondió Eduardo, sintiendo un destello de satisfacción. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Eduardo también se dio cuenta de que se sentía solo. La casa era silenciosa sin Sofía, y aunque estaba feliz por ella, la ausencia de su risa y energía lo afectaba más de lo que esperaba. Un día, decidió visitar a Sofía en la ciudad. «¿Qué tal si te sorprendo con una visita?»,
Le envió un mensaje. Eso sería genial, papá. Te estoy esperando, respondió Sofía, y la emoción en su mensaje lo llenó de alegría. El viaje fue un nuevo capítulo para ambos. Cuando Eduardo llegó, la ciudad lo envolvió con su bullicio y energía. Sofía lo recibió con abrazos y sonrisas, y la conexión entre ellos se sintió tan fuerte como siempre. Durante su visita, Eduardo y Sofía exploraron la ciudad juntos. Caminaban por las calles, visitaban museos y disfrutaban de la comida local. Eduardo se dio cuenta de cuánto había crecido Sofía, tanto personal como profesionalmente. Una noche, mientras caminaban por un parque iluminado, Sofía compartió sus logros. Papá, he estado trabajando en un proyecto que me llena de entusiasmo. Estoy diseñando un espacio comunitario que será accesible para todos. Eso suena increíble. Estoy tan orgulloso de ti, respondió Eduardo, sintiendo una mezcla de admiración y ternura. Quiero que lo veas cuando esté terminado. Es importante para mí que estés involucrado en mi vida, Sofía añadió, y la sinceridad en sus ojos hizo que Eduardo se sintiera amado. Esa noche, mientras estaban sentados en una banca del parque, Eduardo sintió que todo el dolor y la distancia se desvanecían. Sofía, me alegra que estés feliz. Me hace sentir que todo ha valido la pena, confesó. Siempre estaré aquí, papá. Aunque esté lejos, nunca estaré realmente lejos de ti, Sofía le aseguró. El reencuentro se convirtió en un recordatorio de que, aunque la vida a veces los separaba, siempre habría un hilo de amor que los unía. Después de su visita, Eduardo regresó a casa sintiéndose renovado. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emoción y nostalgia. Sofía estaba ocupada con su nuevo trabajo, y aunque se comunicaban regularmente, Eduardo a veces se sentía aislado. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un anuncio sobre un taller de escritura. Recordó que Sofía siempre había querido que escribiera sobre sus experiencias, así que decidió inscribirse. A medida que avanzaba en el taller, Eduardo comenzó a explorar su propia voz. Cada sesión le brindaba la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sus relaciones y el viaje que había recorrido junto a Sofía. Comenzó a escribir sobre su relación, las dificultades que habían enfrentado y los momentos de alegría que habían compartido. La escritura se convirtió en una forma de terapia para él. Las palabras fluyeron y a medida que escribía, también sanaba. Cada palabra era un ladrillo que ayudaba a reconstruir la relación con su hija. Una tarde, después de una sesión particularmente profunda, Eduardo decidió enviarle un fragmento de su escrito a Sofía. Hola, Sofía. Quería compartir algo que he estado escribiendo. Me hace pensar en nosotros y en todo lo que hemos vivido, escribió en el mensaje. Poco después, recibió una respuesta. Papá, esto es hermoso. Quiero leer más. Estoy tan orgullosa de ti por escribir esto. La respuesta de Sofía lo motivó a seguir escribiendo. Cada capítulo que completaba se sentía como un paso más hacia la curación. La escritura no solo le permitía procesar sus sentimientos, sino que también le brindaba la oportunidad de compartir su viaje con Sofía. Mientras tanto, Sofía continuaba con su vida en la ciudad. Estaba emocionada por el progreso de su proyecto y por la relación que estaba construyendo con Lucas. Aunque las cosas iban bien, siempre sentía la necesidad de mantener a su padre involucrado en su vida. Un día, mientras leía un pasaje que Eduardo había escrito sobre su niñez, Sofía decidió grabar un video para él. Papá, solo quería decirte que estoy tan agradecida por el esfuerzo que has puesto en nuestra relación. Eres una inspiración para mí, dijo en el video, y Eduardo sintió una oleada de emoción al escuchar sus palabras. El intercambio de mensajes y videos continuó, y cada uno se convirtió en una ventana hacia el corazón del otro. Las palabras compartidas se convirtieron en un puente que les permitía navegar sus emociones y mantenerse conectados. Con el tiempo, Eduardo decidió compilar sus escritos en un libro. Quería que su historia sirviera como testimonio del poder de la reconciliación y el amor. Sofía,
estoy trabajando en un libro sobre nosotros. Quiero compartir nuestro viaje, le dijo en una videollamada. Eso suena increíble, papá. Estoy segura de que tocarás el corazón de muchas personas, respondió Sofía, llena de orgullo. A medida que avanzaba en el proyecto, Eduardo se sintió más conectado que nunca con Sofía. La escritura se convirtió en un proceso liberador y cada capítulo lo acercaba a su verdad. Mientras tanto, Sofía seguía creciendo en su carrera y en su relación con Lucas. Ambos se apoyaban mutuamente en sus sueños y metas. La felicidad de Sofía era evidente y Eduardo se sintió agradecido por el papel que había tenido en su vida. El día de la publicación del libro llegó. Eduardo estaba nervioso pero emocionado. La idea de compartir su historia con el mundo lo llenaba de esperanza. Cuando recibió su primer ejemplar, lo sostuvo con orgullo. Decidió organizar una presentación en la ciudad y, por supuesto, Sofía estaba a su lado. La sala se llenó de amigos y familiares, y Eduardo sintió una oleada de amor y apoyo. Este libro es un homenaje a la relación que tengo con mi hija. Sin ella, no habría escrito estas palabras, dijo durante su discurso. Sofía sonrió, sintiéndose emocionada. Papá, estoy tan orgullosa de ti. Has inspirado a tantas personas con tu historia, le dijo después del evento. El libro no solo fue un éxito, se convirtió en una plataforma para que Eduardo y Sofía compartieran su viaje juntos. Comenzaron a recibir mensajes de personas que se sentían conmovidas por su historia y eso fortaleció aún más su conexión. A medida que el sol se ponía sobre la ciudad, Eduardo y Sofía se abrazaron, sintiendo que habían superado obstáculos y que su relación era más fuerte que nunca. Ambos sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro, juntos, como una familia. La historia de Eduardo y Sofía es un poderoso recordatorio de que, a pesar de los obstáculos y malentendidos, el amor y la conexión familiar pueden superar cualquier adversidad. A veces, el camino hacia la reconciliación puede ser difícil, pero con paciencia, comunicación y un compromiso sincero, podemos sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza y amor. La vida está llena de sorpresas, y nunca es tarde para reconectar con quienes más amamos. Si te ha resonado esta historia y deseas seguir explorando temas de amor, crecimiento personal y relaciones familiares, no dudes en suscribirte. Únete a nuestra comunidad para recibir más contenido inspirador que te acompañará en tu propio viaje. Recuerda, cada historia cuenta y tu suscripción puede ser el primer paso hacia una conexión más profunda con el mundo que te rodea. Gracias por acompañarnos en esta aventura.